La cámara de la Asamblea del Consejo Galáctico, una maravilla arquitectónica que abarcaba 1 kilómetro de diámetro, zumbaba con la tensión de 1000 conversaciones susurradas. En su centro, elevada sobre una plataforma diseñada para ser vista por todos, se encontraba una embajadora humana, Elena Morales. Ella representaba a la Tierra, un planeta conocido por sus azules y verdes exuberantes, y ahora por su desafío sin precedentes. La Cámara, un testimonio del alcance del Consejo, albergaba a representantes de toda la galaxia. Cada especie trajo consigo una presencia distintiva, desde la serenidad emplumada del aviar hasta la precisión mecánica del techar. Hoy, se reunieron no para diplomacia rutinaria, sino para abordar un asunto que había sacudido los cimientos de la Unión Galáctica. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó el presidente, un ser de la antigua y venerada raza de los Ceorianos, conocidos por su imparcialidad, nos encontramos en una encrucijada en nuestra historia. Las acciones de la humanidad durante la invasión Skrull nos han llevado a un dilema que amenaza la paz que hemos mantenido con tanta diligencia. Un silencio se apoderó de la Cámara cuando la gravedad de la situación se hundió. La invasión Skrull había sido un momento decisivo para la galaxia. La especie Skrull, de agresión incomparable, había buscado expandir su imperio en los territorios de la Unión Galáctica. No habían anticipado la ferocidad de la resistencia de la humanidad. La respuesta de la humanidad a la aguda amenaza, continuó el presidente, aunque encomiable por su efectividad, ha revelado una capacidad de guerra que está perturbando nuestra innovación. Sus tácticas, su negativa a rendirse incluso frente a obstáculos abrumadores y su capacidad para convertir su propio planeta en una fortaleza, han conducido a una victoria que, aunque celebrada, ha causado gran preocupación entre nosotros. Elena Morales se mantuvo estoica, y su rostro no traicionó nada de la agitación que se apoderó de ella. Se había preparado para muchos resultados, pero esto iba más allá de lo que había imaginado. Es decisión de este Consejo, anunció el presidente, que en adelante se prohibirá a la humanidad participar en cualquier forma de conflicto interestelar. Esta prohibición se extiende al apoyo militar, incluido el suministro de armas, la planificación estratégica y la ayuda logística. La participación de la humanidad en la guerra galáctica cesará con efecto inmediato, bajo pena de sanciones a nivel de especie. Una mezcla de reacciones repercutió en la Asamblea. Algunos asintieron solemnemente, creyendo que la decisión era sabia para preservar el frágil equilibrio de poder. Otros, particularmente aquellos que habían sido aliados cercanos de la Tierra durante la invasión, parecían inquietos, si no abiertamente opuestos. La voz de Elena, cuando finalmente rompió el silencio, tenía una fuerza tranquila que contrarrestaba el peso emocional de sus palabras. Este Consejo se enorgullece de la justicia, de la celebración de la diversidad y de la búsqueda unificada de la paz. Sin embargo, hoy busca aislar y castigar a aquellos que solo han actuado en defensa de su hogar, de su pueblo. Aceptamos su decreto, pero sepan que la humanidad seguirá buscando la paz, con o sin la aprobación del Consejo. Así, mientras la sesión se suspendía y se abría un nuevo capítulo en los anales de la historia galáctica, la Tierra, la joya azul-verde del sistema, estaba al borde del aislamiento. El decreto, destinado a frenar el potencial de destrucción, reconoció sin querer la destreza de la humanidad en el arte de la guerra. Lo más importante es que despertó una determinación dentro de los corazones de los humanos. Si la galaxia no los tenía como aliados en la guerra, se convertirían en sus guardianes silenciosos, protegiendo la paz desde las sombras. Así comenzó la historia del destierro de la humanidad de los teatros del conflicto galáctico, una decisión que remodelaría el destino del universo de formas que el Consejo podría no haber previsto. La invasión Skrull, un nombre que evocaba miedo y asombro en todo el cosmos, se convirtió en el punto de inflexión no solo para la Tierra sino para toda la Unión Galáctica. Los Skrull, una especie cuya cultura estaba arraigada en la conquista y la subyugación, habían puesto sus ojos en la Tierra con la intención de expandir su dominio. Lo que encontraron fue una resiliencia que se volvería legendaria. La Tierra, con sus diversas naciones y pueblos, había sido durante mucho tiempo un planeta de lucha y conflicto, pero cuando se enfrentaron a una amenaza existencial externa, la humanidad se unió en una muestra de solidaridad sin precedentes. Esta unidad, forjada en el crisol de la agresión alienígena, convirtió a la Tierra en un bastión impenetrable que los Skrull no pudieron superar. La embajadora Elena Morales, reflexionando sobre esos tiempos oscuros, recordó la desesperación y la determinación, el ingenio humano que siempre había estado dirigido hacia adentro en los conflictos menores, ahora se desató contra un enemigo común. Las tecnologías fueron reutilizadas, las estrategias se rediseñaron y cada hombre, mujer y niño se convirtió en parte de una resistencia global. Los humanos no ganaron a través de la fuerza bruta, no pudieron. La tecnología Skrull era superior en casi todos los aspectos, desde sus devastadoras armas de plasma hasta sus escudos impenetrables. La humanidad ganó mediante tácticas de guerrilla, mediante el elemento sorpresa y explotando el exceso de confianza de los Skrull.
La geografía de la Tierra, con sus vastos océanos, densos bosques y escarpadas montañas, se convirtió en un arma en manos de quienes mejor la conocían. Un evento en particular destacó un punto de inflexión en el conflicto que se había convertido en emblemático del desafío humano, la batalla de Gouneights, donde un solo batallón humano, superado en número y armamento, mantuvo a raya a una división Skrill el tiempo suficiente para que se completara una evacuación civil. Usaron el terreno a su favor, atacando desde las sombras y desapareciendo antes de que los Skrill pudieran tomar represalias. Fue una victoria pírrica, pero envió un mensaje claro: los humanos no cedían. Los Skrill, incapaces de asegurar un punto de apoyo, sufrieron pérdidas que su estructura de mando había considerado inaceptables. Finalmente se retiraron, dejando atrás un planeta marcado por la batalla pero unido como nunca antes. La humanidad había demostrado no solo a sí misma, sino a la galaxia en general, que eran una fuerza a tener en cuenta. Con esta unidad y las tácticas innovadoras mostradas durante la invasión, llamaron la atención del Consejo Galáctico. La victoria se celebró, sí, pero también fue motivo de preocupación. Si la humanidad podía repeler a los Skrill, ¿de qué más eran capaces? Los acontecimientos que siguieron estuvieron plagados de tensiones que condujeron a la decisión que cambiaría para siempre el lugar de la humanidad en el cosmos. El decreto de destierro no fue solo una reacción a la victoria sobre los Skrill, fue un reconocimiento de un potencial que el Consejo consideró demasiado peligroso para ignorar. La capacidad de la humanidad para la guerra parecía no tener límites, y en el delicado tapiz de la paz galáctica no había lugar para tal imprevisibilidad. A raíz del inesperado triunfo de la humanidad sobre la invasión, el Consejo Galáctico se encontró lidiando con una profunda inquietud. En la Asamblea, un colectivo de las civilizaciones más avanzadas y diversas siempre había navegado por las traicioneras aguas de la política interestelar con un enfoque en la diplomacia y el beneficio mutuo. Sin embargo, la demostración humana de resistencia y genio táctico en la guerra de guerrillas contra los Skrill introdujo una variable que el Consejo no estaba preparado para asimilar. Una amenaza conocida durante siglos, su apetito por la conquista y la subyugación bien documentado, pero las estrategias del Consejo contra ellos siempre habían sido reaccionarias, una serie de medidas para detener la brecha y alianzas temporales diseñadas para detener su avance en lugar de derrotarlos directamente. El éxito de la humanidad, donde otros habían fracasado o no se atrevieron a intentarlo, despertó una aprensión profundamente arraigada entre los miembros del Consejo: el miedo no era a la humanidad en sí, sino a la posible perturbación que representaban sus acciones. Si una sola especie, relativamente joven, podía desafiar las probabilidades y repeler una fuerza tan formidable como los Skrill, ¿qué se podía decir sobre la dinámica de poder que había gobernado la galaxia durante milenios? El mandato del Consejo era mantener la paz y el orden, pero la paz siempre había sido un equilibrio delicado, y la humanidad amenazaba con alterarla. Las conversaciones dentro de las cámaras del Consejo, una vez dominadas por negociaciones y tratados comerciales, se convirtieron en debates sobre la capacidad militar y la doctrina de la defensa preventiva. La cuestión central de estas discusiones era simple pero imposible de ignorar: si la humanidad podía innovar y adaptarse a un ritmo tan notable bajo la presión de una amenaza existencial, ¿qué podrían lograr si volvieran su vista hacia la expansión o, más pertinentemente, qué pasaría si sus métodos de guerra fueran adoptados por especies menos escrupulosas? El temor del Consejo no era infundado. Los precedentes históricos dentro de la Unión Galáctica demostraron que los cambios en el poder militar a menudo precedían a periodos de inestabilidad y conflicto. La introducción de un nuevo actor impredecible en la escena, especialmente uno tan ingenioso como la humanidad, podría muy bien catalizar una reacción en cadena de carreras armamentistas y disputas territoriales. Además, el Consejo tenía que considerar el impacto psicológico de la victoria de la humanidad a través de la galaxia. Las especies oprimidas o marginadas podrían ver en los humanos un faro de esperanza o un modelo para emular. Tales sentimientos, mientras que nobles, podrían conducir a un malestar generalizado y desafiar la autoridad del Consejo. En sesiones cerradas, lejos de las miradas indiscretas del público y los medios de comunicación, el Consejo deliberó sobre un curso de acción. La decisión de prohibir a los humanos participar en conflictos interestelares no se tomó a la ligera. Fue un movimiento calculado diseñado para preservar el statu quo y evitar que la humanidad se convirtiera en un catalizador para el cambio que la galaxia aún no estaba lista para abrazar. Incluso cuando se aprobó el decreto, algunos dentro del Consejo cuestionaron su sabiduría. ¿Estaba aislar a la humanidad verdaderamente la mejor manera de aprovechar su potencial para el bien común, o simplemente alienaría a un aliado poderoso? Estas dudas, aunque expresadas en voz baja, insinuaban la complejidad de la decisión del Consejo. El destierro fue un testimonio de la destreza de la humanidad en la guerra, pero también reflejaba las propias vulnerabilidades del Consejo, su incapacidad para integrar completamente una especie tan dinámica e impredecible en el redil galáctico. El decreto reverberaría a través de las estrellas,
preparando el escenario para una nueva era de la política galáctica donde el miedo y la admiración por la humanidad coexistirían en un equilibrio delicado e incierto. En la Tierra, noticias del decreto del Consejo Galáctico llegaron como una onda de choque que resonó en los pasillos del gobierno y las calles de las ciudades de todo el planeta. La respuesta colectiva de la humanidad fue una fusión de emociones, orgullo por su resiliencia e ingenio, confusión ante el miedo y la indignación de la comunidad galáctica ante la noción de ser marginados después de su reñida victoria. La reacción global fue inmediata. Se convocaron sesiones de emergencia de las Naciones Unidas con líderes y representantes de todas las naciones de la Tierra que se reunieron para deliberar sobre esta situación sin precedentes. Los ojos del público estaban pegados a las pantallas esperando actualizaciones. Las protestas estallaron en grandes ciudades, no desafiando a su propio gobierno sino en solidaridad contra lo que muchos vieron como una sanción galáctica injusta. En medio de la agitación, la embajadora Elena Morales se mantuvo como un faro de determinación tranquila. Después de haber entregado la respuesta de la Tierra al decreto del Consejo, regresó a un mundo inseguro de su lugar en el cosmos. En un discurso transmitido globalmente, habló no solo a la gente de la Tierra, sino a la galaxia en general. Estamos en el umbral de un nuevo capítulo en la historia humana, comenzó Morales, con voz firme y clara. El Consejo Galáctico nos ha considerado demasiado impredecibles. A sus ojos, nuestra defensa contra la invasión de los Skrill era demasiado formidable para participar en un conflicto interestelar, no un testimonio de nuestro derecho a existir y prosperar, sino una señal de advertencia del caos potencial que se avecina. Sus palabras tocaron la fibra sensible de muchos que se hicieron eco de los sentimientos de miles de millones. Pero dejemos que no veamos este decreto como un castigo, continuó, sino como un recordatorio de nuestra fuerza, nuestro ingenio y nuestro espíritu indomable. Hemos enfrentado la extinción y hemos salido victoriosos. Hemos demostrado que juntos no hay desafío demasiado grande, ningún enemigo demasiado poderoso. El mensaje estaba claro, la Tierra podría estar aislada del escenario galáctico, pero no disminuiría. Morales esbozó una visión para el futuro en la que la humanidad se centraría en su propio avance, sostenibilidad y protección. Si la galaxia no nos tendrá como iguales en el conflicto, seremos guardianes de nuestra propia paz. Continuaremos explorando, llegando a aquellos que deseen compartir conocimiento y amistad, y siempre estaremos listos para defender nuestro hogar. Detrás de escena, sin embargo, hubo una creciente comprensión de que el aislamiento de la Tierra no podía ser absoluto. Contactos con especies comprensivas continuaron en secreto, y comenzó a formarse una red clandestina destinada a garantizar la seguridad y los intereses de la Tierra en una galaxia que ahora los veía con una mezcla de miedo y respeto. El decreto había galvanizado inadvertidamente la determinación de la humanidad. Desde los niveles más altos del gobierno hasta los movimientos de base, surgió un nuevo consenso: la Tierra navegaría esta soledad impuesta con dignidad y propósito. El desarrollo de la tecnología surgió impulsado por el deseo de proteger el planeta, tal vez algún día, cambiar la opinión del Consejo. En los años que siguieron, el aislamiento de la Tierra se convirtió en un crisol para la innovación. Las tecnologías que alguna vez fueron el reino de la ciencia ficción comenzaron a tomar forma, desde sistemas de propulsión avanzados que algún día podrían llevar a la humanidad más allá de la galaxia hasta avances en medicina, energía e inteligencia artificial. Pero quizás el desarrollo más significativo fue el establecimiento del núcleo de la sombra, una fuerza de élite altamente entrenada. Encargados de operar en las áreas grises de la ley galáctica, oficialmente su misión era proteger la Tierra de amenazas extraterrestres, que extraoficialmente, eran los ojos y oídos de la Tierra en la galaxia, una vanguardia secreta para un planeta que se negaba a quedarse en la oscuridad. Mientras la Tierra se adaptaba a su nueva realidad, el Consejo Galáctico observaba con cauteloso interés. El decreto había tenido como objetivo contener el potencial de disrupción de la humanidad y, en cambio, parecía haber provocado un renacimiento en la Tierra que no podía ser ignorado para siempre. El escenario estaba preparado para un futuro donde la humanidad no aceptaría simplemente su exilio, en lugar de eso, redefinirían lo que significaba ser parte de la comunidad galáctica en sus propios términos. Después del aislamiento diplomático de la Tierra, surgió un consenso silencioso entre los líderes de la humanidad: si fueran excluidos de los asuntos militares de la galaxia, operarían desde las sombras. Así nació el Núcleo de las Sombras, una unidad altamente especializada encargada de salvaguardar los intereses de la Tierra más allá del escrutinio del Consejo Galáctico, compuesto por las mentes más brillantes y las almas más valientes de todo el mundo. El Núcleo de las Sombras fue un testimonio de la determinación de la humanidad. Estos agentes, extraídos de unidades militares de élite, agencias de inteligencia y la comunidad científica, fueron entrenados para navegar las complejidades de la política y la guerra interestelar. Su misión era clara: proteger la Tierra y mantener la paz utilizando cualquier medio necesario. El núcleo en la sombra operaba bajo un velo de secreto, su existencia era conocida solo por unos pocos elegidos dentro de los gobiernos de la Tierra.
Eran fantasmas, rumores y susurros que circulaban entre el inframundo galáctico y los rincones menos sabrosos del espacio. Sus operaciones eran negables, sus tácticas poco convencionales, y su lealtad a la Tierra, inquebrantable. Su primera operación importante recibió el nombre en clave Aegis, por el escudo mítico que protegía a los dioses. El objetivo era una facción rebelde de la especie Kiar que había adquirido un alijo de armas biológicas con la intención de liberarlas en un planeta rival. La pandemia resultante habría desestabilizado la región, amenazando millones de vidas y potencialmente arrastrando al Consejo Galáctico a un atolladero de conflicto y represalias. El núcleo de la sombra, aprovechando una red de informantes y utilizando tecnología sigilosa avanzada, se infiltró en la fortaleza de la facción en la luna de Sefer. La operación era de alto riesgo, los Ketar eran conocidos por sus agudos sentidos y la destreza marcial. La detección significaría una muerte segura. Liderados por la comandante Sarah Nuyen, el equipo navegó por el traicionero terreno de la Luna, evitando patrullas y sistemas de defensa automatizados utilizando una combinación de piratería y destreza física. Rompieron las defensas exteriores de la fortaleza y se dirigieron al corazón de la instalación donde se almacenaban las armas biológicas. El clímax de la operación llegó cuando Nuyen y su equipo fueron descubiertos justo cuando estaban a punto de neutralizar las armas biológicas. Se produjo un tenso enfrentamiento, con el equipo ampliamente superado en número. Utilizando una combinación de diplomacia y engaño, Nuyen convenció al líder de la facción de que liberar el arma biológica no traería el resultado deseado y que la represalia del Consejo sería rápida y devastadora. En un momento de incertidumbre para el líder de la facción, el núcleo de la sombra aprovechó la oportunidad para asegurar las armas biológicas, destruyéndolas en el sitio. La operación en Sefer fue un éxito rotundo. El núcleo de la sombra no solo había evitado una catástrofe galáctica, sino que también había demostrado el compromiso continuo de la Tierra con la paz y la estabilidad. Pero la naturaleza misma de su existencia planteaba un dilema. Oficialmente, a la Tierra se le había prohibido participar en acciones militares galácticas. Las actividades del núcleo de la sombra, si bien eran cruciales para la seguridad de la galaxia, violaban directamente las normas del decreto del Consejo Galáctico. Al enterarse de la operación a través de canales clandestinos, el Consejo se encontró en una posición precaria. Reconocer el papel del núcleo de la sombra significaría admitir la participación clandestina de la Tierra en asuntos galácticos. Ignorarlo socavaría su autoridad, sugiriendo que el decreto contra la humanidad fue un error. Mientras el Consejo deliberaba, el núcleo de la sombra continuó sus operaciones, convirtiéndose en un símbolo de la tutela silenciosa de la Tierra. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier discurso o decreto diplomático. La humanidad podría haber sido excluida del escenario galáctico, pero se negaron a quedarse de brazos cruzados mientras la galaxia se tambaleaba al borde del caos. El núcleo de la sombra había comenzado su guerra silenciosa, una guerra no de conquista sino de protección. Eran el escudo invisible contra la oscuridad, un recordatorio para la galaxia de que la Tierra, incluso aislada, era una fuerza para el bien. El incidente de Aegis, como llegó a conocerse en los archivos secretos del Consejo de Defensa Global de la Tierra y susurrados en los rincones ocultos de la galaxia, marcó un momento crucial en las operaciones silenciosas del núcleo de la sombra. Esta operación encubierta no solo demostró el compromiso continuo de la Tierra con la paz y la estabilidad galácticas, sino que también destacó el equilibrio entre secreto e influencia que el núcleo de la sombra navegó. A raíz de la operación, el Consejo Galáctico se encontró en una posición nada envidiable. Rumores de una fuerza misteriosa que había neutralizado una amenaza catastrófica comenzaron a circular entre varias especies, sembrando semillas de curiosidad y especulación. Estas historias, veladas en el misterio de sus orígenes, finalmente llegaron a oídos de algunos miembros del Consejo que estaban divididos entre el deseo de mantener el decreto contra la humanidad y los innegables beneficios de las acciones del núcleo de la sombra. Los debates internos del Consejo se intensificaron. Algunos argumentaron que las intervenciones clandestinas de la Tierra eran una clara violación del decreto, justificando sanciones adicionales o incluso acciones directas para desmantelar el núcleo de la sombra. Otros, sin embargo, señalaron el aspecto pragmático de estas intervenciones. El núcleo de la sombra estaba prestando un servicio vital que se alineaba con los propios objetivos del Consejo de mantener la paz y prevenir conflictos. El dilema era aún más complicado por el hecho de que no hubo reconocimiento oficial ni evidencia de la existencia del núcleo de la sombra por parte de los gobiernos de la Tierra. Esta negación plausible permitió a la Tierra mantener su postura de cumplimiento del decreto del Consejo, incluso mientras actuaba para salvaguardar la galaxia en secreto. Mientras tanto, en la Tierra, la conclusión exitosa del incidente de Aegis se celebró de la manera más discreta dentro de los círculos del núcleo de la sombra y los niveles más altos del liderazgo global. La comandante Sarah Nuyen y su equipo se convirtieron en leyendas por derecho propio. Sus hazañas eran conocidas solo por unos pocos elegidos, pero impactaron innumerables vidas en toda la galaxia.
El incidente también provocó una reevaluación estratégica de la posición de la Tierra en asuntos galácticos, reconociendo el potencial del núcleo de la sombra para servir como escudo y herramienta diplomática. Los líderes de la Tierra comenzaron a considerar la mejor manera de aprovechar los éxitos del núcleo que buscaban sutilmente influir en la opinión galáctica para pintar a la humanidad no como una amenaza, sino como un valioso aliado en la búsqueda de la estabilidad y la paz. Para este fin, la Tierra aumentó sus inversiones en capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, tanto para apoyar las misiones del núcleo de la sombra como para reunir inteligencia procesable en la galaxia. El clima político de esta red de satélites, drones en el espacio profundo y herramientas de ciberespionaje permitió a la Tierra ir un paso por delante, garantizando que el núcleo de la sombra pudiera operar con la máxima eficiencia y eficacia. El propio núcleo de la sombra experimentó una transformación. Sus éxitos, en particular el incidente de Aegis, habían demostrado su valor en combinar destreza militar con delicadeza diplomática. Como tal, sus agentes recibieron entrenamiento adicional en negociación, sensibilidad cultural y resolución no violenta de conflictos, equipándolos para manejar una gama más amplia de misiones. Mientras el Consejo Galáctico continuaba sus deliberaciones, el Cuerpo de la Sombra se preparaba para su próxima operación, consciente de que cada éxito acercaba a la Tierra a redefinir su papel en la galaxia. El incidente de Aegis había sentado un precedente, y ahora el núcleo de la sombra estaba listo para defender la frágil paz del cosmos mientras navegaba por la compleja red de política y diplomacia galáctica. En las sombras de las estrellas brillantes de la galaxia, la Tierra había encontrado su nuevo propósito. El núcleo de la sombra, operando desde la oscuridad iluminada, la determinación de la humanidad de proteger y servir no solo a su planeta natal sino a toda la comunidad galáctica, el Consejo Galáctico, un organismo diseñado para navegar las complejidades de la diplomacia interestelar y mantener la paz en todas las estrellas, ahora enfrentaba un enigma que amenazaba con desentrañar el tejido mismo de su autoridad. El éxito del incidente de Aegis del Cuerpo de la Sombra, mientras que una victoria para la paz galáctica, subrayó un problema evidente: la Tierra, a pesar de su prohibición oficial de participación militar, se había convertido en un guardián indispensable de la estabilidad. Las acciones del núcleo de la sombra habían permeado las cámaras del Consejo, provocando acalorados debates entre sus miembros. El dilema era multifacético: reconocer la existencia del núcleo de la sombra y sus contribuciones podría potencialmente validar el desafío de la Tierra al decreto del Consejo; por el contrario, ignorar las operaciones encubiertas de la Tierra corría el riesgo de que el Consejo pareciera ineficaz o, peor aún, ajeno a la dinámica cambiante de la galaxia. Algunos miembros del Consejo, principalmente aquellos de especies con agravios históricos contra los Skrill u otras facciones agresivas, defendieron silenciosamente la causa de la Tierra y argumentaron que el decreto había sido miope al no anticipar el papel matizado que la Tierra podría desempeñar en el marco de seguridad cambiante. Otros, sin embargo, se opusieron firmemente a ver las operaciones del núcleo de la sombra como un precedente peligroso que podría envalentonar a otras civilizaciones a desobedecer los mandatos del Consejo. El Cuerpo de la Sombra había demostrado ser tan eficaz para preservar la paz que esta cuestión se complicó aún más por la realidad de que muchas de las iniciativas de mantenimiento de la paz del propio Consejo habían estado sumidas en la burocracia y la ineficiencia, un marcado contraste con las acciones decisivas tomadas por el Cuerpo de la Sombra. En medio de este charlatán político, un inesperado defensor de la causa de la Tierra surgió como embajador Trell de la Federación Sanar, una especie conocida por su destreza analítica y neutralidad diplomática. Trell propuso una solución audaz aunque controvertida: en lugar de imponer una prohibición general de las actividades militares de la Tierra, el Consejo podría establecer un marco de supervisión y cooperación que permitiera a la Tierra contribuir a la paz galáctica bajo condiciones estrictas. La propuesta de Trell, si bien fue recibida con escepticismo, encendió una nueva ronda de debates. La idea de una integración supervisada de las capacidades de la Tierra en los esfuerzos de mantenimiento de la paz del Consejo representaba un potencial punto medio que podría aprovechar las fortalezas únicas de la humanidad mientras abordaba las preocupaciones del Consejo sobre la soberanía y el orden. Los debates continuaron y cada sesión del Consejo aportó nuevos argumentos y contraargumentos. Algunos miembros sugirieron que la naturaleza misma del núcleo de la sombra, su capacidad para operar eficazmente en secreto, era en sí misma un activo valioso que podía aprovecharse para el bien mayor. Otros advirtieron que cualquier forma de colaboración oficial con la Tierra podría erosionar la autoridad moral del Consejo y alentar la disidencia entre los miembros menos estables de la comunidad galáctica. Mientras el Consejo lidiaba con estos problemas, la Tierra continuó monitoreando de cerca la situación. El núcleo de la sombra, aunque estaba orgulloso de sus logros, era muy consciente del estricto panorama político en el que estaban dando un paso en falso que podría conducir a una confrontación abierta con el Consejo, un resultado que no serviría a los intereses de nadie.
La tensión entre la Tierra y el Consejo Galáctico destacó una verdad fundamental en el vasto e intrincado tapiz del cosmos: las líneas entre pacificadores y guerreros, entre protectores y rebeldes, a menudo eran borrosas. El dilema del Consejo no se trataba solo de la Tierra o el núcleo de la sombra, sino también de la naturaleza evolutiva del poder y la responsabilidad en una galaxia repleta de diversas formas de vida e intereses contrapuestos. Mientras las deliberaciones del Consejo continuaban, la galaxia observaba y esperaba, sabiendo que el resultado daría forma al futuro de las relaciones interestelares para las generaciones venideras. La Tierra, por su parte, seguía comprometida con su camino, un testimonio del espíritu perdurable de la humanidad y su inquebrantable dedicación a la paz, la justicia y el bien común galáctico. La paz incómoda que había persistido en la galaxia se hizo añicos con la brusquedad de una supernova cuando la especie Krell lanzó un motín contra el Consejo Galáctico, conocido por su destreza marcial y su perspicacia estratégica. Los Krell habían albergado durante mucho tiempo agravios contra lo que percibieron como una extralimitación y favoritismo del Consejo hacia ciertas especies miembros. Su rebelión no fue una mera escaramuza o disputa fronteriza, fue un levantamiento calculado destinado a redefinir las estructuras de poder galácticas. Mientras estallaban batallas en sistemas estelares claves, el Consejo se encontró a la defensiva, luchando por marcar una respuesta unificada. El KRS, explotando su conocimiento íntimo de las estrategias y despliegues del Consejo, orquestó una serie de ataques devastadores que paralizaron las líneas de suministro y aislaron a varias especies miembros. Fue durante este tumulto que el núcleo de la sombra emergió de la oscuridad de los rumores a la luz stark de la necesidad galáctica. Con las fuerzas de mantenimiento de la paz del Consejo agotadas y algunas especies miembros pidiendo negociaciones con la Tierra, los Krell vieron la rebelión como una amenaza no solo a la autoridad del Consejo sino a la estabilidad de la galaxia en general. La comandante Sarah Nuyen y su equipo, aprovechando el extenso núcleo de la sombra, iniciaron una serie de contramaniobras destinadas a socavar el motín Krell. Estas operaciones abarcaron desde sabotear buques de guerra Krell hasta difundir propaganda diseñada para sembrar la discordia entre sus filas. El momento crucial llegó cuando el núcleo de la sombra se enteró de una cumbre secreta donde los líderes Krell planeaban consolidar sus logros y planear la siguiente fase de su campaña. Dándose cuenta de la oportunidad de decapitar a los líderes de la rebelión de un solo golpe, Nuyen ideó un plan audaz utilizando una combinación de tecnología sigilosa y piratería experta. Un pequeño equipo se infiltró en la ubicación de la cumbre, una base de asteroides fortificada en el sistema Volaris. Lo que siguió fue un juego de alto riesgo del gato y el ratón mientras los agentes del núcleo de la sombra navegaban por las defensas de la base y finalmente plantaban una serie de cargas explosivas que, al detonar, paralizarían la base y capturarían a los líderes Krell. La operación estaba plagada de riesgos y el éxito dependía de la sincronización y la ejecución precisas. Cuando se colocaron las cargas, el equipo encontró una resistencia inesperada que condujo a un tiroteo que amenazó con desmoronar toda la misión. A pesar de las probabilidades, los agentes lograron escapar, detonando las cargas y causando caos entre los rangos Krell. Las secuelas de la explosión se transmitieron a través de la galaxia, un golpe sorprendente al motín Krell que marcó el comienzo de su fin. La captura de sus líderes, combinada con la interrupción estratégica de sus operaciones, obligó al KRS a adoptar una postura defensiva desde la cual no podían recuperarse. El Consejo, una vez que se enteró del papel del núcleo de la sombra en sofocar la rebelión, se enfrentó a un dilema moral y político. Oficialmente, la participación de la Tierra fue una violación directa de la prohibición contra su participación en acciones militares. Extraoficialmente, el núcleo de la sombra había salvado al Consejo de una crisis que podría haber significado su perdición. La resolución del motín Krell trajo un nuevo respeto por la Tierra y el núcleo de la sombra dentro de la galaxia, pero también subrayó la fragilidad de la autoridad del Consejo y la naturaleza compleja de la política interestelar, donde los enemigos podrían convertirse en salvadores y los aliados podrían representar amenazas. A medida que la paz se restablecía lentamente y el Consejo trabajaba para abordar los problemas subyacentes que habían alimentado los agravios de Krell, la posición de la Tierra dentro de la comunidad galáctica fue alterada irrevocablemente. El núcleo de la sombra, que una vez fue un arma secreta, ahora era una entidad conocida, un símbolo del compromiso de la Tierra con una causa mayor más allá de sus propios intereses. Los acontecimientos del motín de Krell sirvieron como un crudo recordatorio de que la galaxia era un tapiz de alianzas y enemistades en constante evolución, donde el equilibrio de poder estaba en constante cambio. Para la Tierra y el núcleo de la sombra, fue una confirmación de que su papel en este vasto cosmos no era solo como defensores de su propio mundo, sino como guardianes de una frágil paz que se extiende por las estrellas. Después del motín de Krell, el Consejo Galáctico se encontró en una encrucijada. Su autoridad estaba tanto desafiada como sostenida por las acciones de una especie que había buscado dejar de lado. El papel decisivo del núcleo de la sombra para poner fin a la rebelión obligó a una reevaluación del lugar de la Tierra dentro de la comunidad galáctica. La marea de la opinión pública y política comenzó a cambiar sutilmente al principio y luego con un impulso creciente en toda la galaxia.
Las especies que alguna vez habían visto a los humanos con sospecha o indiferencia ahora los miraban con un nuevo respeto y, en algunos casos, gratitud. El núcleo de la sombra, en particular, se convirtió en objeto de intriga y admiración. Su capacidad para navegar por los sombríos reinos del espionaje y contrarrestar la rebelión para salir victorioso donde las fuerzas convencionales habían flaqueado era un testimonio del ingenio y la resiliencia humanos. Este sentimiento cambiante no pasó desapercibido en el Consejo Galáctico. El tejido mismo de la diplomacia galáctica, tejido durante mucho tiempo con hilos de poder, prestigio y miedo, estaba siendo alterado. Las especies miembros, especialmente aquellas al margen de la influencia del Consejo, comenzaron a vocalizar su apoyo para una reevaluación de la prohibición de la Tierra de participar militarmente. Argumentaron que la galaxia se beneficiaría más de la colaboración con la humanidad que de su exclusión. Las deliberaciones del Consejo sobre este asunto fueron intensas y prolongadas. Visionarios y progresistas que vieron en la humanidad un aliado potencial contra las amenazas impredecibles que acechaban más allá de la galaxia conocida, los debates estuvieron marcados por informes de los esfuerzos continuos del núcleo de la sombra para mantener la paz en condiciones de seguridad y sus acciones sirvieron como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Embajador Trell de la Federación Sanar, que alguna vez propuso una capacidad supervisada de la Tierra, surgió como una voz líder en el llamado al cambio. El núcleo de la sombra nos ha demostrado que la Tierra no es una amenaza que debe ser contenida sino un recurso que debe ser adoptado, argumentó Trell en una sesión que se volvería histórica. Su compromiso con la paz y la preservación de la vida a través de las estrellas se alinea con los mismos principios sobre los cuales se fundó este consejo. El punto de inflexión se produjo cuando una delegación de especies previamente neutrales prestó su apoyo a la propuesta de ellos. Compartieron historias de asistencia encubierta del núcleo de la sombra en crisis evitadas y desastres afrontados sin expectativa de recompensa o reconocimiento. Frente a esta oleada de apoyo, el Consejo se vio obligado a actuar. En una decisión histórica, votó para enmendar el decreto contra la participación militar de la Tierra. Los nuevos términos fueron cuidadosamente elaborados, ofreciendo a la Tierra un papel como pacificador y asesor, con supervisión estricta y directrices claras para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Esta decisión no estuvo exenta de detractores tanto dentro del Consejo como en toda la galaxia. Algunos la vieron como una estafa peligrosa, una señal del debilitamiento de la resolución del Consejo. Otros, sin embargo, lo vieron como lo que realmente era, un reconocimiento del potencial de la humanidad para contribuir positivamente a la comunidad galáctica. En la Tierra, la noticia de la decisión del Consejo fue recibida con una mezcla de júbilo y escepticismo. Para muchos, fue una reivindicación de los sacrificios hechos por el núcleo de la sombra y un reconocimiento del lugar legítimo de la humanidad entre las estrellas. Para otros, fue un primer paso cauteloso hacia un futuro que seguía siendo incierto. El núcleo de la sombra, en el corazón de este cambio histórico, se encontró en un nuevo papel. Ya no operaban en las sombras, ahora eran emisarios del compromiso de la Tierra con la estabilidad galáctica. La comandante Sarah Nguyen, reflexionando sobre el viaje desde el aislamiento hasta la aceptación, vio la decisión como una oportunidad y un desafío. Se nos ha dado la oportunidad de redefinir lo que significa ser humano en la galaxia, dijo. Asegurémonos de estar a la altura de la tarea. El cambio de marea marcó el comienzo de una nueva era para la Tierra y el Consejo Galáctico. Juntos enfrentaron la abrumadora tarea de navegar las complejidades de la diplomacia interestelar, de equilibrar el poder con la responsabilidad, pero por primera vez en mucho tiempo, hubo un sentimiento de esperanza. La creencia de que la unidad forjada a partir de los fuegos de la adversidad podría conducir a un futuro mejor para todos. La decisión del Consejo Galáctico de enmendar el decreto contra la participación militar de la Tierra marcó un momento crucial en la historia galáctica. La transición del aislamiento a la integración, de agentes oscuros a fuerzas de paz reconocidas, estuvo plagada de desafíos e incertidumbres, pero también abrió una puerta a oportunidades sin precedentes para la humanidad y la galaxia en general. La reintegración de la Tierra al tejido de la diplomacia galáctica fue un proceso meticuloso que el Consejo Galáctico deseaba manejar con cuidado, estableciendo una serie de protocolos y mecanismos de supervisión para la participación de la Tierra. Estas medidas fueron diseñadas para garantizar que las contribuciones de la Tierra como fuerzas de paz y asesores estuvieran alineadas con los objetivos y políticas del Consejo. En el centro de esta transición estaba el núcleo de la sombra, ahora oficialmente reconocido como la interfaz principal de la Tierra con las iniciativas de mantenimiento de la paz del Consejo. La comandante Sarah Nguyen y su equipo sufrieron una transformación de operadores clandestinos a diplomáticos y enlaces, sin embargo, su misión permaneció fundamentalmente igual, proteger y servir a la causa de la paz en toda la galaxia. La primera tarea del núcleo de la sombra bajo este nuevo mandato fue mediar en una disputa en el grupo Vidiano, donde dos especies, el Tarn y el Bek, estaban al borde de la guerra por un planeta en disputa. El núcleo de la sombra,
Aprovechando su experiencia en operaciones encubiertas y diplomacia, facilitó las negociaciones que condujeron a un histórico tratado de paz que evitó un conflicto que podría haber devastado la región. Este éxito sentó un precedente, demostrando el valor de la Tierra como mediadora y pacificadora. Siguieron otras misiones, cada una de las cuales contribuyó a la creciente reputación de la humanidad como una fuerza para el bien en la galaxia. El núcleo de la sombra, una vez temido y desconfiado, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. En la Tierra, los cambios fueron profundos. La decisión del Consejo Galáctico catalizó un renacimiento en la ciencia, la cultura y la filosofía. Los viajes interestelares y el comercio florecieron, trayendo nuevos recursos, tecnologías e ideas a las puertas de la Tierra. El planeta, que alguna vez estuvo en la periferia de asuntos galácticos, estaba ahora en el corazón de una vibrante comunidad interestelar. La integración de la Tierra a la comunidad galáctica también provocó un cambio en la dinámica del Consejo. Otras especies, inspiradas por el viaje de la humanidad desde el aislamiento a la integración, comenzaron a abogar por enfoques más inclusivos y cooperativos para gobernar la comunidad galáctica. El Consejo, una vez un cuerpo rígido dominado por especies antiguas y viejas rivalidades, comenzó a evolucionar hacia una institución más dinámica y representativa. A medida que la Tierra y el Consejo Galáctico navegaban por estos cambios, la galaxia observó con una mezcla de anticipación y esperanza. La enmienda del decreto no fue solo una victoria para la humanidad, fue un testimonio del poder de la unidad y el potencial de las especies dispersas para unirse por una causa común. La historia del destierro de la Tierra y el regreso al escenario galáctico se convirtió en una leyenda, una historia de resiliencia, innovación y diplomacia que sirvió como recordatorio de que, en la inmensidad del cosmos con toda su diversidad y complejidad, siempre hubo espacio para el crecimiento, la comprensión y la cooperación. El nuevo amanecer no fue solo para la Tierra sino para toda la galaxia, fue un momento de exploración y descubrimiento, de construcción de puentes y sanación de viejas heridas. El Consejo Galáctico, con la Tierra como miembro clave, miró hacia el futuro con un renovado sentido de propósito, listo para enfrentar los desafíos y oportunidades que había entre las estrellas. Y así, a los humanos nunca se les permitió luchar en la guerra galáctica nuevamente, ni como guerreros de destrucción, sino como guardianes de la paz, manteniendo el delicado equilibrio de poder en sus capaces manos. El legado del núcleo de la sombra y del viaje de la Tierra desde el aislamiento a la integración haría eco a través de los tiempos como un faro de luz en los vastos confines inexplorados de la galaxia. Si esta narrativa épica de intriga galáctica, diplomacia y determinación humana ha capturado tu imaginación, no dudes en compartir tus pensamientos y opiniones en los comentarios. ¿Cómo crees que evolucionarán las relaciones entre la Tierra y el Consejo Galáctico? ¿Hay algún héroe de esta historia que te haya inspirado o alguna lección que creas que se aplica a nuestro mundo actual? Cualquier aporte que tengas puede enriquecer nuestra discusión y traer nuevas perspectivas a esta emocionante saga. No olvides darle me gusta si disfrutaste esta aventura y suscríbete al canal para no perderte futuras historias que te llevarán a los confines más lejanos de la imaginación y del universo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que despierta la curiosidad y celebra las maravillas del cosmos y la creatividad humana. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos explorando las estrellas.